Muy buenas tardes, ahora sí, estaba muteada. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Alicia Virtual en este segundo encuentro, en esta segunda sesión del ciclo Argumentación y Debate en Educación Media Superior, organizado por la Inspección de Filosofía de la Dirección General de Educación Secundaria. Y tenemos con nosotros hoy, y ya voy a pasarle la palabra, el micrófono, a la inspectora profesora Adriana Muñiz, ya que Alejandro, por otros compromisos, va a formar parte de la reunión, pero unos minutos después, un poco más tarde. Bueno, nuevamente en nombre del equipo que integro, mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, y hoy acompañándonos también la compañera Karina Vallés. Es un placer recibirlos y volver a recibir, darle nuevamente la bienvenida a un habitante ya muy habitual de la casa, que es hoy el responsable también de este segundo encuentro, como también lo va a ser del tercero, y lo fue el primero, que es al magíster Horacio Bernardo. Muy bienvenido, Horacio, como siempre. Adriana, es un placer para nosotros y un honor que en la Inspección de Filosofía, lo dijimos en el encuentro anterior, volvemos a decirlo ahora, confíe en la Casa de Alicia para generar este encuentro, y agradezco muchísimo la presencia de todos los colegas de todas partes del país. Muchísimas gracias y muy bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos a las compañeras de la Cátedra Alicia Goyena, a Bea, Marcela, Karina, muchísimas gracias. Y bueno, y damos la bienvenida a todos los profesores de filosofía que están hoy presentes en esta actividad. Agradecemos particularmente al licenciado Horacio Bernardo por esta posibilidad de formación que nos brinda jueves a jueves en este ciclo de ponencias sobre, y talleres, ¿verdad?, sobre argumentación y debate. Horacio Bernardo es licenciado en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tiene una vasta trayectoria, es filósofo, escritor, docente, ha escrito ensayos filosóficos, novelas, cuentos, tiene innumerables premios. Si los nombráramos estaríamos un buen rato. Horacio, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad. Eh, Además es coordinador desde 2021 del Plan Educativo Cultural de la Administración Nacional de Educación Pública. Y bueno, esperamos que este encuentro sea muy fructífero para todos y contribuya a la formación en esta nueva área en la que estamos trabajando los docentes y desde la inspección para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Horacio, es un placer escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tus palabras, por la presentación. También a Beatriz de la cátedra y, bueno, y a todo el equipo de la cátedra Alicia Goyena, que siempre nos tratan tan bien. Y bueno, y agradecer también a la inspección de filosofía por la invitación, tanto a ti, Adriana, como a Alejandro, bueno, por este espacio que es una responsabilidad. Y entonces también agradezco la confianza en ese sentido. Bien, yo tengo unas cuantas cosas para contarles hoy, y hoy nos vamos a centrar en relación a los recursos y estrategias prácticas para trabajar el debate en el aula. Todas las cosas que vamos a ver acá son nuevas, pero algunas voy a hacer referencia a elementos básicos que vimos en la exposición anterior, porque, digamos, si alguien se concentra directamente en esta exposición, también puede hilar, o si, digamos, arranca, digamos, recién, también puede, digamos, meterse de lleno en toda la propuesta de hoy, que ya les voy a comentar
cómo está estructurada, compartiendo un documento que va a servir como de guía para esta exposición. Así que voy a compartir. A ver. Alejandro, Horacio, Sí. a los efectos de organizarnos, pedimos a todos los asistentes que mantengan las cámaras apagadas, los micrófonos apagados y cualquier consulta que quieran hacer al licenciado Horacio Bernardo, o cualquier planteo que quieran realizar, lo hagan por el chat y al final de la conferencia el expositor va a poder responderles. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, aquí está la exposición que, como les decía, nos va a servir como referencia. Y sin más preámbulos, aquí están, digamos, 5 grandes bloques de elementos que tienen que ver justamente con los recursos y estrategias prácticas para trabajar el debate en el aula. Entonces, al principio lo que vamos a ver son algunos aspectos introductorios, estos que yo les decía, algunos conceptos que después van a ir desplegándose en los otros puntos. Luego de ver esta breve introducción, vamos a seguir con un aspecto importante que es el de las estrategias para construir mociones. Las mociones son lo que serían los temas de debate, no es que se digan temas, sino que son mociones. O sea, cómo plantear temas que hay que tener en cuenta para escoger o para recibir temas de los estudiantes, mociones es la palabra correcta, para debatir y para trabajar en el aula en las distintas modalidades que vamos a ver. En la tercera parte vamos a ver estrategias para el ejercicio del debate en el aula, algunas sugerencias de cómo se puede trabajar en el aula y algunos recaudos también que hay que tener, elementos a considerar para que todo pueda ser mejor y también para que estén motivados los chiquilines, para que también sea un proceso de crecimiento. Ahora vamos a hablar de ese tipo de cosas a partir del debate, porque en el debate se juega mucho la racionalidad, pero piensen también que se juega mucho la emoción, en el sentido de que exponerse a hablar frente a otras personas es un desafío en sí mismo. Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas en esa tercera parte. En la cuarta, les voy a comunicar algunos recursos web para trabajar con argumentación y debate. Son recursos gratuitos que creo que les van a resultar de mucha utilidad a la hora de plantear el trabajo con el debate en el aula. Y finalmente les quiero comentar sobre el Torneo Nacional de Debate de la ANEP y la comunidad internacional que está en relación a eso, no en la organización del Torneo Nacional de Debate, pero sí que es una movida que se despliega, digamos, en español en toda Iberoamérica. Pero quiero comentarles del Torneo Nacional de Debate porque justamente mañana se abre y puede ser también una herramienta útil para poder trabajar y para poder motivar a los estudiantes en esta asignatura, en la argumentación y debate o en cualquier otra asignatura, porque no se restringe tampoco a eso. Bueno, esto es el menú, que es amplísimo, así que vamos a intentar ir ordenadamente para que todo quede bien claro y bien práctico. Bueno, vamos a algunos aspectos introductorios. Elementos a tener en cuenta al trabajar con debate en el aula. Bueno, en primer lugar, lo importante es que para poder trabajar el debate en el aula, lo primero es que para poder debatir es necesario, y ahí por eso le puse en negrita, es necesario saber estructurar una argumentación. Yo ahora les voy a poner un ejemplo, esto es, también lo vimos en la otra sesión, pero les voy a poner un ejemplo para que quede bien claro eso. O sea, la estructura argumentativa es esencial para preparar bien un buen debate. Y no solamente la estructura de lo que nosotros vamos a defender en el debate, sino también saber cuál es la estructura del otro lado del debate, o sea, el que piensa diferente. Todo eso va a ser esencial. O sea, la argumentación es clave y no solamente encontrar buenos argumentos, sino saber estructurarlos correctamente para que eso tenga un orden. Hay un efecto psicológico también, pero que no por eso es un engaño ni nada de eso, que las cosas cuando están organizadas, además de ser
más claras para las otras personas, también comunican una mayor solidez. Y eso en el ámbito, en cualquier ámbito, de una exposición como esta, por ejemplo, es muy importante, pero en el ámbito del debate lo es también, porque al exponer una idea se está juzgando no solamente los argumentos, sino el modo de exponer. Eso se juega siempre. Entonces, la estructura ayuda también a esa solidez ante otros que nos están escuchando y también da una seguridad personal. O sea, si el estudiante, digamos, tiene una argumentación preparada, digamos, y estructurada, eso le da una mayor confianza en lo que va a proponer, no porque lo diga mecánicamente, sino porque da una seguridad tener esa estructura. Ahora, así como les digo una cosa, les digo la otra, como dice el dicho. En realidad no son contrapuestas, pero sí quiero señalarlo. Para poder debatir no es suficiente con saber estructurar una argumentación. Y es necesaria la puesta en práctica y el ejercicio dialéctico. Hay dos elementos fundamentales que hacen que saber estructurar una argumentación está muy bien, lo acabo de decir, pero tiene gusto a poco. ¿Por qué? Porque la parte de exposición, además de que hay todos unos elementos de oratoria que están involucrados, implica la práctica. O sea, ir y tirarse al agua, y probar, y pasarla mal, o cometer errores, o disfrutar, pero disfrutar que pensás que lo hiciste bárbaro, pero después otros te dicen, mira, no lo hiciste tan bien. Y todo ese proceso no basta con un ejercicio teórico. Esto es práctica. Y además una práctica dialéctica. Porque en el debate, a diferencia de un texto argumentativo o una oratoria unilateral, hay un otro que va a objetar, que va a pensar diferente, y eso solamente se puede saber en la práctica y tener la vivencia de eso. O sea que la estructura es fundamental, pero es esencial tener otros elementos. Y eso es lo que hace rico el debate también, como elemento, digamos, de aprendizaje para los estudiantes y para el docente también, porque el docente aprende mucho a partir de todas estas experiencias. Para eso es fundamental, otro elemento básico, esencial, debe construirse un clima de confianza y de seguridad para todos los participantes. Es fundamental que el docente pueda dejar bien en claro que los cuestionamientos que se va a hacer, las críticas, primero los debates, ¿no? la confrontación de ideas, no implica una confrontación de personas, ¿no? El famoso ad hominem es lo primero que tenemos que evitar como falacia. Y en segundo lugar, que todos tengan muy claro que las críticas que se va a hacer, porque después van a ver que ahora lo voy a comentar un poquito después, todo lo que es juzgar cómo el desempeño de otras personas, cómo lo hizo, todo eso que se va a dar en el ámbito de trabajar con debate en el aula, que sepan todos que siempre las críticas son con un afán constructivo y que está fuera de toda, digamos, de toda cosa permitida, el hecho de las falacias, las burlas, el hecho de minimizar a otro participante, no. Esto es una comunidad en la que todos vamos retroalimentándonos, que eso es esencial, pero que hay una seguridad. Y ese ambiente es clave para que todos vayan, obviamente va a haber confrontación, va a haber todo lo que hay con un debate de ideas, pero sí que es un ámbito seguro en ese sentido. Entonces eso genera una buena onda, digamos, un buen ambiente y todos aprenden. Otro elemento central ya yendo al debate. Todo debate tiene un formato. Algunos son más estructurados, otros son más libres. Vamos a ver algún ejemplo en la parte 3 de esta exposición. Pero no es una cosa caótica, que cualquiera dice en cualquier momento lo que quiere y sin una moderación siquiera. No, todo debate va a tener un formato. Y entonces el docente tiene que tener claro de que cuando plantea un debate lo plantea en algún formato. Hay muchos formatos. Acá el que estamos siguiendo, que también uno de los más sencillos, es el del formato de debate escolar.
pero hay otros formatos también de debate, que son más complejos, Parlamento británico, bueno, o incluso los que se utilizan en los debates presidenciales, que son de más de un participante. Por ejemplo, recordarán en Argentina, 4 o 5 participantes. Bueno, hay toda una complejidad ahí que en el aula por ahí no, a veces no rinde tanto. Por eso esto de un ping-pong con dos posturas es lo que yo le sugiero, pero no es el único motivo. Y lo último que les quería decir como aspecto introductorio, como estos recordatorio de elementos o alguna cosa adicional, es que no se debate sobre temas generales, sino sobre emociones que permiten tomar posturas. Les voy a poner un ejemplo. No debatimos sobre el lenguaje inclusivo. Aunque en la vida cotidiana decir, bueno, vamos a debatir sobre el lenguaje inclusivo. No, no es eso. Lo que debatimos es sobre si es correcto utilizarlo o no, sobre si es bueno fomentarlo o no. ¿Entienden? O sea, no sé, podemos poner otro ejemplo cualquiera, no sé, por ejemplo, alguien podría decir, o sea, un tema de ahora de actualidad, ¿no? La paridad en el poder legislativo. Bueno, ese es el tema, pero lo que se debate no es la paridad en sí misma. Se puede debatir, por ejemplo, ¿es correcta la ley o es adecuada tener una ley de paridad en el poder legislativo? Pongámosle, ¿no? O sea, es algo que se puede tomar postura. Y esto no quiere decir que tenga que ser algo de gran entidad, puede ser algo más mínimo. Por ejemplo, no sé, ¿es más divertido ir a la playa o a la montaña? ¿No? No debatimos sobre lugares a los que vamos a ir. Creo que queda claro esto. Y aparte me da pie para ir a la segunda parte de esta exposición, que es tomar más conciencia de esto, de los tipos de emociones, que no son temas, como acabo de decir, para que ustedes como docentes también tengan claro qué cosas plantear, o también de los temas que surgen, perdón, de las mociones o los asuntos que surgen de los estudiantes, cómo ir retocando algunas cositas para que se transformen en una moción debatible y que rinda en el aula. Bien, si ha quedado... lo que les quería decir antes de pasar a la segunda parte, para aquellos que quizás no estuvieron en la otra instancia, pero sí, aquí estamos hablando de estructura argumentativa, de formatos, decirles que el modelo que estamos tomando aquí digamos, como modelo teórico y argumentativo es la pragma dialéctica. Nosotros vamos a compartir libros, digamos, a través de la cátedra para que también tengan como recursos. En la pragma dialéctica siempre el objetivo, digamos, de toda argumentación es probar un punto de vista. Y aquí les pongo un ejemplo que es el mismo que hemos utilizado. Un punto de vista es algo que se puede debatir, es algo que es controvertido, que se puede decir sí o no, estoy de acuerdo o a favor, en fin. Por ejemplo, lo que les contaba recién, no debería incentivarse el lenguaje no debería incentivarse el uso del lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de estructura argumentativa, hablamos de diseñar un árbol argumentativo en el cual se van abriendo líneas argumentales. Por ejemplo, en este caso, el argumento número 1, que puede abrir una línea, ahora vamos a ver por qué, es el de la inutilidad. Yo puedo decir que no debería incentivarse el uso del lenguaje inclusivo porque el lenguaje sería inútil, ¿no? Porque no es útil para la eliminación de la discriminación. U otra línea argumental, o sea, otro argumento que no tiene nada que ver con el primero, que está en otro terreno, es porque no se acomoda a el uso natural de la lengua. ¿Y por qué decimos que la estructura abre líneas argumentales? Porque luego, para probar cada una de esas líneas, yo podría construir subargumentos o argumentos subordinados. Por ejemplo, para fortalecer el tema, para dar más firmeza a la línea número 1, podría poner estos argumentos, 1.1 y 1.2, ¿no? El uso de eufemismo solo modifica términos peyorativos, o la causa fundamental de discriminación no es lingüística. Estos 1.1 y 1.2, digamos, justifican o fundamentan la línea argumental 1, que la línea argumental 1 es una de las líneas que fundamenta el punto de vista.
Lo mismo con el argumento número 2. Yo podría decir que no se acomoda al uso natural de la lengua y podría decir que eso es por determinadas razones, que es porque en realidad el uso del lenguaje inclusivo impone modas pasajeras o no respeta la economía del lenguaje. Esto es fundamental el preparar un debate, porque nosotros cuando preparamos un debate no preparamos una monografía, un tema, una redacción. Lo que preparamos es una moción, y esto quiere decir que nos tenemos que enfocar en construir argumentos. Y estos argumentos van a estar, digamos, clasificados o divididos en distintas líneas argumentales. Por ejemplo, si a mí me tocara defender esto en un debate, yo podría decir, tengo dos argumentos principales. Uno, el de la inutilidad, y el segundo, el de que no se acomoda al uso natural de la lengua. Por decir algún ejemplo. Entonces, esto es lo que yo le decía que es muy importante, la estructura argumentativa, que es fundamental, no es suficiente, pero esto es clave, es poder trabajar. Y el tema del formato del debate, yo aquí les pongo un ejemplo, que se lo estoy repitiendo un poquito, pero creo que es muy importante, es el hecho de decir, bueno, ¿cómo se va a debatir? Y esto el docente también lo tiene que tener claro y transmitírselo claramente a los estudiantes. En este caso, por ejemplo, si debatieran tres estudiantes defendiendo una moción y tres estudiantes defendiendo lo contrario, oponiéndose, el formato tendría lo siguiente. Primero hablaría el primer orador de proposición, que es el equipo que defiende la moción, y tiene 8 minutos. Luego habla el de oposición y tiene 8 minutos, el primero de oposición, luego el segundo de proposición, luego el segundo de oposición, tercero de proposición, tercero de oposición, y luego en este formato hay unos discursos de réplica que son de cierre, en el cual un orador, que en general es el primero o el segundo, cierra con 4 minutos, primero oposición y después 4 minutos proposición. En este formato también está la posibilidad de que en los discursos largos, los de 8 minutos, el equipo contrario levante la mano para pedir un punto de información. Esto quiere decir hacer críticas o objeciones a lo que está hablando el orador o alguna cosa que dijo su equipo. Esto lo podemos profundizar más adelante, pero lo digo en modo general para que todos estemos en sintonía de qué es un formato de debate. Además de los oradores, y además de haber una moción sobre la que se debate, en el formato en general hay jueces, que son los que evalúan el debate. Y lo evalúan en base a una rúbrica, que la vamos a ver hoy, que siempre está basada en criterios objetivos, no en lo que me pareció a mí o en mi opinión personal de si me gusta más el lenguaje inclusivo o no, son criterios objetivos. Y eso permite también que al evaluar los debates en el aula también podamos también estar aprendiendo, digamos, de técnicas de debate que van más allá de los temas en sí. Bien, esto es lo mismo que la misma placa de los aspectos introductorios. Bien, no sé si hay alguna... Si está todo claro hasta acá, o hay algún aspecto... Bueno, creo que no hay. Bien, si está todo bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con la segunda parte, que son las estrategias para construir mociones. ¿Por qué es importante construir mociones, como les decía? Porque cuando nosotros como docentes planteamos a los chiquilines un asunto para debatir, o recogemos ideas de ellos, que eso es fundamental también, bueno, ¿cómo tenemos que pensar nosotros para que eso encaje y rinda en el aula, como les decía? Así que vamos a ver algunos aspectos. Bueno, ¿qué características tienen que tener las mociones? Las mociones tienen que ser amplias, o sea, no especializadas. Salvo que estemos en un ámbito, por ejemplo, estemos trabajando un tema, ¿no? No sé, la Revolución Francesa, y bueno, podemos poner algo que tenga que ver con la Revolución Francesa. Pero no una cosa muy técnica o muy mínima.
porque las mociones tienen que dar tienen que dar juego. Por ejemplo, si uno podría decir, bueno, ¿debería legalizarse la eutanasia? ¿Sí o no? Pongámosle, ¿no? Pero no podríamos plantear, ¿usted está de acuerdo con el argumento del doble efecto de la eutanasia para estar en contra de la eutanasia? Eso no podría ser una moción, porque es demasiado específico, demasiado metido ya en el tema y no permite que alguien que está un poco informado sobre el asunto se pueda meter y se pueda informar más. Por ejemplo, si nosotros planteamos el tema de la eutanasia, pero debería ser legal la eutanasia, yo por ahí no sé mucho sobre el tema, pero puedo tirar algún argumento. Pero además, además de entrar y entusiasmarme con el tema, puedo sí informarme más, y cuanto más me informo, más sé y más sólidos son mis argumentos. O sea que tiene que tener determinada amplitud, no ser una cosa súper técnica, súper específica, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Segundo lugar, tiene que ser equilibrada. Eh, por ejemplo, si uno dice, o sea, a veces nosotros hemos puesto algunas mociones y después nos arrepentimos. Por ejemplo, no sé, decía, ¿debería legalizarse la pena de muerte en Uruguay? Y bueno, a ver, es un tema polémico, en fin, no sé, pero nos damos cuenta de que por ahí capaz que es más fácil estar en contra de la pena de muerte que estar a favor. O por ejemplo la cadena perpetua, perdón que estoy un poco tétrico hoy, pongo todas cosas de muerte, pero no tiene por qué ser cosas de muerte, pueden ser, no sé, pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿debería haber discriminación por género? ¿Qué sé yo? Defender eso, además de que es muy difícil defender la discriminación, más allá de las consecuencias éticas, en fin, eso lo vamos a ver en el próximo cuadradito. Pero también tiene que haber un juego que permita que haya buenos argumentos de un lado y del otro, o sea, que haya un equilibrio, porque si no, entra en el debate uno con más potencia que el otro. Esto como docentes lo que podemos hacer es, o bien nosotros pensar antes de plantearlo en la clase, dos o tres argumentos, si hay dos o tres buenos argumentos de un lado y del otro, o si no, utilizar alguna de las herramientas que les voy a contar, que en internet hay un montón de herramientas para ver los debates, qué argumentos tienen, en fin, eso les va a resultar súper útil, muy útil. El tercer punto es que sea ética. Por ejemplo, no sé, como estas cosas tétricas que se me están ocurriendo ahora, ¿no? ¿Debería haber esclavitud en Uruguay? Bueno, no sé si habría que plantear eso y hacer que un grupo defienda la esclavitud, por ejemplo. No sé, a ver, en rigor no hay ningún tema que no se pueda debatir, pero para plantearlo en el aula como una cuestión, digamos, didáctica, no sé, debería tener como un elemento ético mínimo. No estoy hablando de censura, no estoy hablando para nada de eso. Bueno, naturalmente la laicidad tiene que estar respetada, ¿no? Eso también lo vamos a decir, pero en la cuestión de la ética es fundamental que también esté presente en la propuesta. En cuarto lugar, interesantes. Interesantes a veces tenemos que pensar interesantes para ellos, ¿no? Porque a veces capaz que nos interesa a nosotros, no sé, algún tema que coincide más con nuestra edad, pero a ellos capaz que, no sé, les interesa más alguna cuestión tecnológica o de redes sociales o de ciberbullying, capaz que están más alejados de nuestra cotidianidad, pero sí quizás plantear un tema de, por ejemplo, el ciberbullying, decir, bueno, debería construirse una ley para penalizar el ciberbullying de tal modo o de tal otro, bueno, sí o no. Bueno, también considerar esos intereses de los estudiantes. A veces nos sorprendemos que pensamos que tienen que ser cosas de jóvenes, y ojo, no. Nosotros, a ver, la experiencia con todos estos temas es que muchas veces temas que son, no sé, de cuestiones internacionales, de cuestiones incluso económicas, los chiquilines debaten y presentan argumentos de una gran calidad. También, por supuesto, con la guía de los docentes, en fin, pero ojo, que sea interesante no quiere decir que sea de jóvenes. Muchas veces a los chiquilines les interesan, bueno, cuestiones filosóficas, existenciales,
bueno, de justicia, por ejemplo. Hay muchísimos temas que son debatibles, que son convertibles en mociones y que realmente rinden mucho. Y en quinto lugar, que sean comprensibles por una persona promedio. Un poco va en la línea de que sean amplias, no cuestiones hipertécnicas. Por ejemplo, en filosofía, uno podría hablar de, no sé, qué piensa, no sé, Hobbes o Hume en tal libro sobre la naturaleza del hombre. O, en fin. Bueno, entonces uno puede plantearlo de otro modo y decir, bueno, el hombre, el ser humano, ¿es bueno por naturaleza? Bueno, eso lo entiende cualquiera, pero y uno podría entrar en un debate sin tener las herramientas filosóficas. Pero si además de eso te enganchaste con el tema y empezás a leer cuestiones filosóficas, bueno, ahí la argumentación se enriquece y el debate es buenísimo. Pero para que haya ese enganche, está bueno que el tema, el asunto a debatir, la moción, sea comprensible por alguien que no sepa mucho, pero que el tema dé lo suficiente como para profundizar. Capaz que parece muy exigente todo esto, pero hay muchísimas mociones que permiten hacer esto. Me voy a permitir leer, acá hay un comentario, dice, por ejemplo, la inteligencia artificial propone diversas herramientas que ayudan a estudiantes, pero debe hacer una orientación en su uso. Es injusto que algunos estudiantes promuevan un curso habiendo faltado 50. Claro, estas cosas, perdón, voy a terminar de leer. ¿Es injusto que algunos estudiantes promuevan un curso habiendo faltado el 50% de las clases? Bueno, estas son cosas que se pueden debatir, porque alguien puede decir, imagino que estás planteando como temas, ¿no? Cosas para debatir. Alguien podría defender una cosa o la otra. Esa es una de las cosas que es clara, digamos. Pero, por ejemplo, si vos decís, ¿podría salvar a un estudiante que no vino nunca a la clase? Bueno, eso no, porque ya es como medio difícil argumentar una cosa así. Pero un 50% da juego. Podés una cosa que sí o que no. ¿Debería fomentarse el uso de los baños inclusivos y, digamos, en sustitución de los baños divididos por sexo? Bueno, sí o no. Bueno, alguien podrá decir que sí y tendrá buenas razones, otros que no, tendrá buenas razones. ¿Es mejor la agricultura orgánica o la convencional? Bueno, alguien podrá tener argumentos para una cosa, para la otra. Se entiende claramente, no es una cosa súper técnica, ni lo de los baños, ni lo de las faltas de los chiquilines, ni lo de del agro, digamos, de la cuestión de la agricultura, perdón, pero todo se puede profundizar. Creo que más o menos queda claro, no voy a seguir redundando lo mismo, pero eso es importante. Hay una clasificación que también les va a ayudar a ustedes para ordenarse, para plantear asuntos, para debatir, que son tipos de emociones, o sea, son tipologías, ¿sí? Para orientar la cabeza, ¿no? Va más para acá, más para allá, y a ustedes les va a permitir tener herramientas. Esta clasificación son mociones políticas, mociones valorativas, mociones de hecho y mociones de actor. Lo primero que quiero decir, cuando hablamos de emociones políticas, y ya lo vamos a aclarar, no estamos hablando, por supuesto, de emociones políticas partidarias, ni hablar de, no sé, de partidos políticos del Uruguay o de gente. Naturalmente que hay una cuestión de laicidad que tenemos que respetar. Van a ver enseguida lo que es emociones políticas, pero bueno, lo aclaro para que no haya ninguna duda de nada, de que acá no se está promoviendo ese tipo de cosas. Bueno, las características de las mociones políticas se denominan mociones políticas porque buscan promover una medida que se ejecute o no se ejecute, o sea, un cambio en el statu quo inmediato. Por ejemplo, ¿deberían legalizarse todas las drogas? Es algo que es una medida que se podría promover y que enseguida habría algunos que dirían sí y otros dirían no. O por ejemplo, al revés, debería dejar de ser legal el consumo recreativo de marihuana en determinadas situaciones, sí o no, ¿no? Entonces, es algo que se puede implementar, ¿no?
se parte de la base de que el equipo de proposición, acá también pensaban en este formato que yo les había dado dicho del debate escolar, que ahora cuando hablemos del torneo también tiene ese formato. O sea, cuando hablamos de equipo de proposición hablamos de quienes defienden, ¿no? Quienes defienden la moción. Es algo que se parte de la base de que proposición, quien propone la medida, tiene la capacidad de hacer lo que se ejecuta. Hay algo importante que les quiero decir. Las mociones se pueden presentar en dos formatos. Una es en el tema, en el formato pregunta. Por ejemplo, ¿debería legalizarse todas las drogas? Esa es una postura, una forma de plantearlo. Entonces, proposición, pongámosle, dice que sí y oposición no. Pero otra forma, que es la que se maneja a nivel internacional, es que la moción se plantea como una afirmación. Una afirmación que es la moción. Por ejemplo, esta casa o este equipo o este grupo legalizaría todas las drogas. Entonces, cuando hay una afirmación, se sabe que proposición va a defender esa moción. O sea, esta casa quiere decir este grupo o este equipo, es lo mismo. ¿Tá? Esta casa legalizaría todas las drogas. O este grupo legalizaría todas las drogas. Perfecto. Quienes defienden eso es proposición. Mientras que oposición no solamente va a objetar lo que les dijo proposición, sino que va a dar argumentos para lo contrario. Se trata de propuestas que consisten en señalar que algo debe o no debe hacerse. Por ejemplo, esta casa o este grupo haría X o no haría X. ¿No? Como el ejemplo que les puse. Esta casa o este grupo fomentaría la construcción de baños inclusivos en sustitución de los baños por sexo que existen actualmente. Bien, esa proposición va a defender esa moción. Pues bien, oposición va a refutar o intentar objetar esto y además va a defender lo contrario, que en realidad sería mejor mantener los baños separados por sexo tal como existen ahora. Bueno, acá, por ejemplo, esta casa legalizaría la eutanasia, ¿no? Sería un ejemplo, o esta casa prohibiría los zoológicos. Ojo que ahí es negativa, ¿no? Pero la propuesta, o sea, la proposición, lo que defiende es prohibir el zoológico. Mientras que el equipo contrario lo que va a defender es no prohibirlos. ¿tá? A veces, lo digo porque a veces se puede confundir. La moción puede estar planteada en negativo. Dice, esta casa incluiría el idioma chino como asignatura obligatoria en educación media. Bueno, esa es la moción. Diría, bueno, porque el chino, China es un país pujante que está a nivel internacional, el papel que tiene, y otros dirían, no hay presupuesto, o es mejor que primero aprendan inglés y luego chino no es la prioridad, en fin. No voy a hacer acá el acting del debate, pero digo que habría una u otra. O esta casa impulsaría una campaña contra el consumo de carnes rojas, ¿no? Que es lo mismo que decir, esta casa cree que se debería impulsar una campaña contra el consumo de carnes rojas. Las características de las mociones políticas son las siguientes. De la argumentación de las mociones políticas. Es muy importante mostrar los beneficios o perjuicios que se derivan de seguir la moción. Y también hay que tener en cuenta que pueden estar vinculadas a cuestiones de palabras y normativas. Si bien esta clasificación es clásica dentro del mundo del debate, es inevitable hacer algunas analogías con un libro que todos conocemos acá, que es La lógica viva de Carlos Ferreira, y él plantea tres tipos de cuestiones sobre las cuales se puede discutir, que son los problemas de palabras, de hechos y las cuestiones normativas. Cuando hablamos de emociones políticas, estamos hablando prácticamente de las cuestiones normativas, ¿no? Si se debe hacer tal cosa o no, si es bueno o no, todo eso es lo que, digamos, las mociones políticas. La diferencia es que las mociones políticas partimos de la base de que nosotros podemos implementar eso, o sea, que el equipo de proposición
estaría en condiciones de poder implementar eso si tuviera, digamos, el lugar político adecuado, ¿no? Vamos a la segunda, que son las mociones valorativas. Las mociones valorativas, a diferencia de las mociones políticas, no se parte de la base de que el equipo de proposición podría implementar una medida. Se trata de un análisis introspectivo sobre dos posibles situaciones. O sea, valorar si una cosa es mejor que la otra, digamos, básicamente. Se llaman valorativas porque consisten en hacer una comparación entre dos mundos posibles o dos situaciones posibles que se desprenden de estar a favor o en contra de la moción. Por ejemplo, esta casa preferiría X o esta casa preferiría X en lugar de Y. Si lo ponemos en formato de pregunta, es, bueno, les voy a decir una de las, bueno, ustedes preferirían, por ejemplo, digamos, preferirían los cajeros en los supermercados humanos o las cajas rápidas automatizadas, por ejemplo, ¿no? Una o la otra, ¿no? Nosotros no tenemos el poder de cambiar eso, pero podemos decir, podemos pensar cuál sería mejor. Y ahí saldrán argumentos, ¿no? La comodidad o el tema de los puestos de trabajo, de un montón de cosas que pueden surgir a partir de eso. Bueno, esta casa prefiere un mundo en el que no existen los piropos, que sería, otra forma de decirlo sería, esta casa cree que sería preferible que no existieran los piropos, o sería mejor que no existieran, o esta casa lamenta la creencia de que la universidad es el camino al éxito, o esta casa aspira a un mundo en que los padres le enseñan a los hijos a desconfiar de las autoridades. Los formatos, o los verbos, digamos, es lo que a mí me parece interesante mostrar aquí. Bueno, en este caso el equipo o casa que defiende la nueva situación hipotética deberá argumentar no solamente por los beneficios de la nueva situación, sino en base a los principios que se verían contemplados de mejor manera en la situación nueva, por sobre la actual. Y el equipo o casa o grupo que defiende el statu quo, o sea, que quede todo como está, argumentará por qué no es relevante, conveniente o por qué es contraproducente que exista un cambio en base a principios o consecuencias. Bien. Las mociones de hecho básicamente son las cuestiones de hecho de Ferreira. Y están involucradas cuestiones de palabras y cuestiones de hecho siempre, porque siempre hay que tener en cuenta también las definiciones. Pero el formato básico es, esta casa considera que X es Y. Por ejemplo, esta casa cree que un artesano es, un artesano es un artista. Y otro dirá, no, es un obrero. O sea, es como que vos buscás saber si algo es o no es. Por ejemplo, decir, esta casa cree que, por ejemplo, América Latina es una zona atrasada, por ejemplo. O sea, estoy poniendo ejemplos que son. Entonces, la gracia acá es en realidad, por ejemplo, el ejemplo que les puse la otra vez. Esta casa cree que o nosotros afirmamos que el fútbol es un deporte violento. Es muy diferente porque ya no es una cuestión normativa, ni valorativa, ni política. Es una cuestión de hecho. Es como diciendo, bueno, eso no es. Yo voy a tener que mostrar evidencias para saber si eso encaja en esa definición de violento o no, de atrasado o no, de artista o no. ¿Sí? Entonces la argumentación va a ser diferente, ¿no? Bueno, acá está el ejemplo que yo les puse. Esta casa cree que el fútbol es un deporte violento, o esta casa cree que no existen grandes riesgos de calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en la argumentación? Es buscar esas evidencias que nos muestran que hay o no calentamiento global, o riesgos de calentamiento global, o que hay violencia o no en el fútbol. Por eso se debe limitar a probar si algo es o no es una cosa, y se debe probar que algo entra o no entra en una definición. O sea, que tenemos mociones políticas
que son de qué debería o no debería hacerse algo. Valorativas, sería preferible hacer una cosa o hacer una cosa en lugar de la otra. Las mociones de hecho es que tal cosa es o no es tal otra, ¿no? O sea, el fútbol es o no es violento. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, todas estas cosas que tienen que ver justamente con decir si algo es o no es. Y las mociones de actor, es la última categoría, son aquellas en las cuales nosotros nos paramos en lugar de otra, de alguien más. Se pone en un zapato de un actor X, una persona física o abstracta, para debatir sobre lo que debería o no debería hacer. Por ejemplo, ahí los equipos deben centrarse en el actor, sus principios, sus beneficios, pero también argumentando, pensando en los beneficios de otros. Esta casa cree que X debería ser Y. No es que nosotros vamos a hacer tal cosa, sino que alguien más debería hacer algo más. Por ejemplo, esta casa cree que para los estudiantes universitarios sería conveniente realizar servicios comunitarios vinculados a su carrera. O sea, no somos nosotros, estamos hablando de los estudiantes universitarios. O esta casa cree que para los niños sería mejor no tener acceso a redes sociales durante la edad escolar. O esta casa cree que para Google, o sea, acá estamos hablando de una empresa, sería positivo comenzar a cobrar a los usuarios por cada búsqueda. Bueno, ¿sería conveniente o no sería conveniente? ¿Los niños sería mejor que pudieran acceder a las redes sociales en edad escolar o no? Bueno, pero nos ponemos en los zapatos de los niños o de Google o de los estudiantes universitarios. Los equipos deben centrarse en el actor y, cuando sea pertinente, también argumentar pensando en los beneficios de otros que están involucrados. En la sesión pasada nosotros hablamos de los modos de construir argumentos y ahí viene bien para todas las mociones. A veces lo que podemos hacer es dar contexto a una moción que nosotros planteamos. Esto quiere decir que a veces solamente con enunciar una moción no nos basta. Por ejemplo, en este caso es una cuestión más tecnológica. Me dice Daniel Torres de repetir los 4 tipos de emociones. Claro que sí. Políticas, valorativas, de hecho y de actor. Estos materiales nosotros los vamos a compartir, digo por las dudas, para que ustedes lo sepan también, que no, si no lo logran copiar y eso, quédense tranquilos que los vamos a compartir. Por ejemplo, Tai es un robot de inteligencia artificial de Microsoft que se concibió como proyecto de aprendizaje diseñado para la interacción con humanos. Al poco tiempo de ser lanzado, Tai emitió mensajes racistas y xenófobos en Twitter y otras redes sociales. También defendió el Holocausto, los campos de concentración, la supremacía blanca y se mostró contraria al feminismo. Bueno, de todo. Ahí estaba enloquecida. Microsoft responsabilizó a los usuarios en parte por la reacción de Tai. Desafortunadamente, observamos un esfuerzo coordinado de algunos usuarios para abusar de las capacidades de conversación de Tai para que respondiera de forma inapropiada. Finalmente, canceló su cuenta de Twitter. Entonces, este es el contexto que le damos a los estudiantes para debatir. También entonces en los torneos, en cualquier debate, esto muchas veces aparece en los contextos. Por lo tanto, la moción es: esta casa prohibiría que las inteligencias artificiales emitan discursos u opiniones políticas. Claro, uno puede poner solamente la moción, pero si vos le das el contexto, también, o sea, vos también nos orientás un poquito. Lo que hay que tener en cuenta es que el contexto no fleche la cancha, o sea, que no esté dirigiendo ya la cancha hacia un lado. En este caso, simplemente cuenta un caso de que esta inteligencia artificial hizo todo esto de acuerdo a lo que los usuarios lo iban alimentando, a veces por gracia, digamos, por probar, en fin, vaya uno a saber. Pero la moción no queda flechada para un lado o para el otro. Siempre tiene que haber, como les decía al inicio, equilibrio entre una postura y la otra. Porque si no, no tiene gracia el debate. Hasta los estudiantes mismos se van a dar cuenta si está desequilibrado o si está flechado. Así que si ustedes se equivocan,
se lo van a hacer saber. Porque va a haber un equipo que se va a sentir como, bueno, pues estamos en desventaja, no sé qué. Entonces, por eso es muy importante que sea equilibrado todo para que en realidad el tema sea algo transparente y que no haya ninguna controversia sobre el planteo en sí. Bueno, vamos entonces al tercer punto. Ya digo, tengo un montón de cosas para decirles, pero bueno, vamos avanzando y creo, si alguien, por favor, no queda claro algo, me lo dice para que... Pero bueno, veo que más o menos va quedando ahí. O está tan poco claro que nadie ya le pregunta, no dice nada. De todos modos, las preguntas van a venir después. Estrategias para el ejercicio del debate en el aula. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer, vamos a ir reseñando algunos elementos, pero también, sépanlo, está abierto la creatividad de ustedes como docentes, a que ustedes lo planteen en el aula de distintos modos, a partir de distintas asignaturas, a partir de, bueno, o de taller específico, pero hay muchas formas de plantearlo. Aspectos a tener en cuenta, que lo que le decía, siempre hay un formato de debate que se tiene que explicitar ante los alumnos. Bueno, vamos a debatirlo de esta forma. Eso tiene que quedar claro. Una moción que se puede presentar como afirmación o formato de pregunta, no lo voy a repetir porque, bueno, ya lo acabamos de ver. Grupos que van a tener una postura dentro de esa moción o de esas mociones, a veces se debaten de más de una cosa, que esos grupos se conocen también como equipos o como casas. El término casas también viene de un formato de debate también que se hereda también del tema del Parlamento británico, en fin, entonces queda esa terminología, pero bueno, es la que se utiliza también a nivel internacional, el tema de que los grupos se llaman casas. Va a haber jueces, o sea, los jueces que van a estar evaluando ese debate con una rúbrica, que yo les voy a plantear una opción, pero puede haber otras, por supuesto, o una moderación, en caso de que no hayan jueces en algún formato que lo vamos a ver, pero tiene que haber moderación de alguien, del docente o de alguien más. No es en plan como charla de café, que cualquiera dice cualquier cosa, los minutos que sea, interrupciones, no, el formato tiene un debate. Perdón, el debate tiene un formato, o sea, se plantean las ideas y se va confrontando, pero por un orden. Eso es muy importante también. Y luego también otro elemento que tiene que ser parte digamos, del trabajo con el debate en el aula, y esto lo vamos a profundizar más cuando veamos la ética del debate, es la reflexión crítica sobre la instancia. Reflexión crítica en dos sentidos. Uno, técnico. Es muy importante en la retroalimentación que exista en el aula, no solamente del docente, sino de los otros compañeros también, eso es muy importante, sino también de una cuestión ética, de cuando hay o errores, o alguien se enoja, o alguien aplica una falacia, o hay un argumento más emocional, bueno, señalarlo siempre en ámbito de que está todo bien y que estamos todos para aprender, pero también señalar ese tipo de cuestiones. Por eso les decía al principio que es fundamental generar un ámbito de confianza entre los chiquilines que estén trabajando con debate, porque eso permite que, la verdad, que todas las críticas que puedan surgir sean positivas. También otra de las recomendaciones, eso se verá también porque de la medida que sea posible, es muy bueno grabar los debates. Grabar sobre todo para que los chiquilines se vean ellos, los estudiantes se vean ellos mismos. Es muy rico eso, porque bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando vos te ves, no sé, te filman en algún lado y te ves y decís, ¡ay, qué horrible, cómo hablé! No sé, en un Zoom incluso, o en una entrevista que te pueda ver alguien que hace eso, te graba en una clase, no sé, lo que fuera, y siempre cuando uno se mira de afuera, más allá de esa reacción inicial, también uno aprende mucho. O sea que en la medida que sea posible, también el tema de grabar los debates es bueno, pero no es obligatorio y por supuesto mucho menos si compromete un tipo de cuestión.
Bueno, uno de los formatos es el debate espontáneo con moderación del docente. Yo, si bien acá tengo planteado, también les va a quedar las diapositivas, se los voy a contar, que creo que va a ser más fácil porque es bien sencillo de entender. Aquí se plantea que el formato va a ser armar dos grupos con toda la clase y se plantea una moción. Entonces, se divide, a uno de los grupos se le presenta una postura, o sea, va a ser proposición, y otro va a ser oposición, ¿no? Por ejemplo, decir, debería respetarse a las personas que no este, quieren, digamos, vacunarse contra el coronavirus o sobre una epidemia que podría contagiar a una gran parte de la población. Bueno, ¿sí o no? Entonces unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, ¿cuál es en este caso, el tema o la moción la tiene que plantear el docente, porque ya van a ver que el docente tiene que tener como un conocimiento de la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Planteamos este tema, ¿no? Ante una epidemia hay hay una vacuna que tiene cierto grado de riesgo, pero también un alto grado de efectividad, y hay algunos que no se quieren vacunar. Entonces, bueno, si no se vacunan, podrían generar algo complicado, pero bueno, ¿hay que respetar eso o no? Entonces, le damos la palabra a uno de los voceros le damos primero tiempo para que preparen sus argumentos, por supuesto, ¿no? Y que decidan ellos, él o los voceros que van a actuar en nombre del grupo con los argumentos que hay. También podría ser que en este caso no hubiera un vocero específico, si no son tantos estudiantes, y entonces la mecánica va a ser la siguiente. Primero, proposición, o quienes defienden la parte de proposición, lo que van a hacer es decir algunos de los argumentos, y el docente ahí lo que va a realizar es plantear alguna objeción al tema. Cuando plantea una objeción, ahí le puede dar la palabra a quienes prepararon la otra postura. Entonces, ¿qué hace? El docente es como que va haciendo de moderador para que se dé ese ping-pong entre unos que defienden la postura y los que defienden la otra. En un formato incluso más libre de debate espontáneo con moderación del docente, el docente podría plantear el tema sin más a los alumnos, sin dividirlos en ningún grupo, en ninguna casa ni nada, y simplemente tira la moción, ¿no? Dice, o la pregunta, ¿no? ¿Debería respetarse a estas personas que no quieren vacunarse? Entonces alguien va a decir sí porque tal cosa. Ahí es el rol del docente presentar una objeción o algo que interpele eso. Por eso les digo que tienen que tener preparado de antes para que no tenga que ocurrir ahí. Y entonces darle la palabra a alguien más que pueda contestar eso o que tenga algo para decir. Entonces el docente lo que va haciendo es o planteando objeciones o moderando, pero haciendo el ping-pong. Ahí es como que el inicio, en realidad, es para trabajar un poco el hecho de este ping-pong, pero con la moderación del docente. Ahí lo que se debe evitar es que se dé la discusión entre estudiantes muy prolongada. Se va a dar, pero es el formato menos estructurado que existe. O sea, pero tiene una pequeña estructura. O sea, la moción es conocida por el docente y además hay una moderación. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ¿debería fomentarse el uso del lenguaje inclusivo o debería implementarse un informe obligatorio en la educación media? Bueno, como les decía, pueden definirse grupos o no, pero esa moderación del docente es fundamental. Por eso les decía, para que este ejercicio funcione, el docente debe haber preparado anteriormente el asunto a debatir y estar al tanto de los argumentos de ambas posturas. Una segunda opción es ya entrar con el debate con formato. En el debate con formato lo que hacemos es definir una moción que puede surgir del docente o de los estudiantes, se divide a los alumnos en dos grupos y se le asignan posturas y roles. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con dos grupos, bueno, van trabajando, pero lo que vamos a decir, vamos a poner que haya tres voceros del grupo o un vocero del grupo. Eso lo podemos decidir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
le damos un tiempo de preparación sobre la moción y va a haber dos grupos, uno de proposición y otro de oposición. Y en el caso de que sean 3 estudiantes, entonces se va a dar ese ping-pong que yo les comentaba, asignando quién va a hablar primero, quién va a hablar segundo, quién va a hablar tercero. El tiempo de diálogo, digamos, de oratoria, no tiene por qué ser 8 minutos, es más, es bastante, puede ser menos, 3 minutos, 4, ya está bien. Sobre todo cuando es algo improvisado. También el formato, por eso yo les contaba el formato del debate internacional, tenemos que tener en cuenta de si vamos a habilitar los puntos de información, o sea que cuando un grupo esté hablando, un orador, se va a permitir que el otro levante la mano y pueda hacer alguna objeción. Eso es parte del formato. Otra cosa importante cuando se hace debate con formato, esto también para generar como todo un ambiente, es disponer las mesas. O sea, cuando se debate, en general se ponen 2 mesas, no enfrentadas entre sí, sino como en diagonal, digamos, como torcidas, digamos, no tengo acá un pizarrón para dibujarles, pero sí como si estuvieran medio torcidas, pero que se pueden mirar entre sí, pero al mismo tiempo miran a sus estudiantes que están sentados, digamos, en sus asientos, ¿no? Entonces lo que permite eso también es darle un aura, ¿no? a la cosa, que hay un debate que tiene un formato, ¿no? Es importante también que en este formato se pueda definir si va a haber jueces o no. En este caso, si dividimos a toda la clase que hace un grupo y otro grupo, ahí el juez sería el docente. Pero también tenemos otra posibilidad, y es establecer que, bueno, que ahora lo vamos a ver, que algunos estudiantes sean los propios jueces de los estudiantes que están debatiendo. Por eso acá hay otra opción, que es debate con 2 mociones, y bueno, el texto argumentativo en el aula, que eso es opcional también, ¿no? Se elige el formato, pero se eligen 2 mociones. Por ejemplo, imagínense que tenemos 24 chiquilines, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos, vamos a decidir 2 mociones. Una es, ¿debería fomentarse el lenguaje inclusivo? O, por ejemplo, esta casa cree que debería fomentarse el lenguaje inclusivo. Y el otro tema sería, esta casa cree que el fútbol es un deporte violento. Pues bien, un grupo, si son 24, pongámosle, un grupo de 6, sería, por ejemplo, le tocaría defender que habría que poner baños inclusivos, y otro que no. Y otro grupo de 6 defendería que el fútbol es un deporte violento, y otro que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen un tiempo para preparar allí, y en el aula lo que podemos hacer es darle unos papelitos, digamos, papeles como cortados, para que ellos puedan elaborar los argumentos, pero al mismo tiempo ir armando ese árbol argumentativo y esas líneas argumentales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Permitimos trabajar a cada uno de los grupos elaborando su postura, lo que le tocó defender, pero al mismo tiempo, si no nos va a dar posiblemente esa clase para concluir, le vamos a dar para hasta la semana que viene para preparar. Entonces, a la semana siguiente, ¿qué es lo que va a suceder? O a la clase siguiente, lo que va a suceder es lo siguiente. Uno de los grupos, o sea, perdón, 2 de los grupos, los que debaten, por ejemplo, el tema de los baños inclusivos, se prepara el debate porque ellos van a debatir. Y los otros, los que no debaten, son los jueces, los que los van a tener que juzgar. Naturalmente, el docente también está supervisando todo esto. A la otra semana, si es que no da para hacer los 2 debates el mismo día, lo que hacen es debaten los que hablan sobre el fútbol, si es un deporte violento o no. Entonces se arma de vuelta la mesa de debate con 2 mesas confrontadas, en este caso son 6, pueden hablar los 6, o capaz que se puede reducir a 3, y entonces hay 3 que son voceros, esa también es otra posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí debaten los 3
digamos, o 6, que son los que plantean esta segunda moción, o que la intentan refutar, y el resto son jueces. Entonces ahí juegan todos, ¿entienden? O sea, se da, y aparte otra cosa, aparece el debate desde otro lugar que es no solamente estar debatiendo, sino estar juzgando. O sea, estar mirando los elementos que cuando veamos la rúbrica ya les voy a decir cuáles son. Que son los mismos que mira el estudiante, que mira el de docente también. Bueno, debate con 3 mociones, esto sería como lo mismo, pero acá lo que nos permite que si nosotros tenemos un grupo más numeroso de estudiantes, lo que podemos es dividirlos en 6. Entonces, por ejemplo, tenemos 24, dividido 6 serían grupos de 4. Entonces podemos hacer lo mismo y hacer trabajar los estudiantes en 3 cosas en este caso. No los quiero complicar mucho con tantos formatos, pero podría ser que, por ejemplo, tenemos un grupo que una de las mociones es la de los baños, otra moción es la del fútbol violento y otra moción es la de la eutanasia, por ejemplo. Entonces, al grupo A, o sea, el grupo A y B, los que debaten sobre, por ejemplo, el tema de los baños inclusivos, les va a tocar juzgar el tema del fútbol, si es deporte violento o no, y les va a tocar escribir un texto argumentativo sobre la eutanasia. En el caso del grupo B, C y D, por ejemplo, los que le tocan debatir sobre el fútbol, si es deporte violento o no, tendrán que juzgar el debate sobre la eutanasia y escribir un texto argumentativo sobre si los baños deben ser inclusivos o no. Y finalmente, el otro par, el que le toca debatir sobre la eutanasia, le va a tocar juzgar el debate sobre los baños inclusivos y escribir un texto argumentativo sobre si el fútbol es un deporte violento o no. Esto nos permite después trabajar en 3 clases sucesivas, tanto debate, juzgar un debate y escribir un texto argumentativo, y nos permite también tener a todos los chiquilines siempre activos. O sea, aunque el que no está debatiendo, está sacando apuntes porque tiene que escribir un texto argumentativo breve sobre eso. O el que no, tiene que estar atento porque tiene que juzgar ese debate. Entonces, eso te permite también ir trabajando el debate, tener muchas mociones en la vuelta, darle tiempo a los estudiantes que puedan prepararlos y siempre tenerlos activos en distintas cosas. También otro tipo de ejercicio que se puede hacer es definir una moción y un formato y plantearle a los estudiantes que para esa moción piensen argumentos que sean de autoridad, o sea, estudios o citas de personas, en fin, o ejemplos, o evidencias, o razonamientos. O sea, trabajar los tipos de argumentos a partir de emociones. Otra forma de trabajar es a partir del pizarrón. Cuando planteamos una moción, sobre todo al principio, antes de entrar a hacer todos estos juegos de debate, lo que podemos plantear es una moción de decir, bueno, ¿debería legalizarse todas las drogas? O, por ejemplo, ¿debería prohibirse que los niños pequeños tengan celular? Los niños menores de 10 años. Entonces vamos a poner como que sí, debería prohibirse. Pues bien, el docente pone en el pizarrón el punto de vista como, digamos, en la parte superior del pizarrón, y a partir de los aportes de los estudiantes se va construyendo la argumentación. Lo que se puede hacer también, luego de construir la argumentación, es pedir a los estudiantes que a partir de esa argumentación intenten armar un discurso oral, o sea, que pasen y que intenten reproducir esa argumentación que está en el pizarrón, leyendo los distintos argumentos que se plantearon, para intentarlo expresar oral, que también es muy gracioso, es muy divertido eso, y permite trabajar la oralidad. Otro ejercicio que podemos hacer es con el tema de las objeciones. Y aquí uno de los ejercicios es la ráfaga de objeciones. Entonces, se elige una moción y se le pide a un grupo, que puede ser un grupo pequeño, pueden ser 3 estudiantes o 5, los que ustedes deseen, que elaboren que piensen argumentos para defender esa moción. Y el resto, que son muchos más, tienen que pensar objeciones. Cosas
que irían en contra de esa moción. Entonces lo que va a suceder es que en un momento de preparación presentan una pequeña argumentación, capaz que 2 minutos cada uno, en fin, pero después lo que va a hacer es un bombardeo total, porque los otros van a plantearle las objeciones. Y la gracia es ver cómo se enfrentan estos estudiantes. Primero, a ver, el objetivo de esto es saber cómo construir objeciones, y en segundo lugar, a quienes le tocó defender esa postura, también enfrentarse a ese ping-pong, digamos, que va a ser como un peloteo, esa ráfaga de objeciones, para después estudiar entre todos qué es lo que pasó y qué es lo que surge, cómo se puede contestar a esas objeciones, o qué pasa cuando no se puede contestar. Por lo tanto, la ráfaga de objeciones es una vez elegida una moción, un grupo defenderá una postura, el otro preparará las objeciones, y una vez terminado el tiempo de preparación, quienes prepararon las objeciones comenzarán a realizarlas al primer grupo y la idea es que las deben contestar, ¿no? Una vez contestadas, aparecerá otra objeción y otra objeción y otra vez. Es un ejercicio bastante exigente, pero por eso les digo, si hay una buena onda y el docente lo plantea de entrada lo que va a suceder, o sea que todo el mundo sabe lo que va a pasar, entonces es algo lúdico, pero que al mismo tiempo es potente para reflexionar después por lo que pasó y las objeciones que eran pertinentes, las que no eran pertinentes, las que eran falacias, las que no se podían contestar, las que no se sabía, las que tuvo que improvisar o qué tendría que haber preparado de más ese tema para poder contestar a otras objeciones. Bueno, todas esas reflexiones son riquísimas después de este juego que también es como bastante lindo, digamos, en el sentido que es exigente y bueno, permite de juego, digamos. Bueno, obviamente, además lo que se trabaja es que al plantear una objeción, se plantea un desacuerdo, se reformula en el enunciado si es necesario y se fundamenta el desacuerdo, que eso es parte también de aprender a objetar, ¿no? Que no es objetar, no es criticar así nomás, ni tampoco atacar, ni hacer afirmaciones gratuitas. Entonces, todo esto también, por parte de quienes objetan, se aprende también a diferenciar la objeción al punto, a la posición y no a la persona, la objeción que tiene fundamentos o no. También en la pragma dialéctica hay algo muy bueno, que es el concepto de premisas o supuestos implícitos. Porque al detectar los supuestos implícitos en las mociones o en las posturas de quienes afirman algo, nosotros tenemos una cantera riquísima para encontrar objeciones. Y eso también se puede trabajar a partir del planteo pragma dialéctico. Les quería contar un poquito sobre la rúbrica, sobre la evaluación de un debate, porque mucho, le dije varias veces, sí, evaluar el debate, los jueces, todo lo demás, pero nunca hablamos sobre cuáles son esos criterios. Y al menos en el formato de debate internacional escolar hay 3 criterios. Naturalmente ustedes como docentes pueden plantear otros, pero lo que sí les recomendaría es que sean objetivos, o sea, que no esté basada el juicio de quienes hagan de jueces sobre sus propios pensamientos personales. Por ejemplo, si yo digo, debería prohibirse las jineteadas en Uruguay. Bueno, yo tengo que evaluar algo objetivo, no si a mí me gustan las jineteadas o no me gustan. Si yo creo que es malo para los animales y no me gusta porque siento que es un ataque, o si a mí me encantan las tradiciones del campo y fortalecer el patrimonio. Eso no tiene que importar. Lo que tiene que importar son las cuestiones técnicas, digamos, los criterios lo más objetivos posibles. Siempre se parte en estas cuestiones del debate de que quien va a evaluar es una persona medianamente informada, no es una persona que tiene que ser ni especialista en debate, ni tampoco especialista en el tema. Vuelvo al tema, a la cuestión, ¿no? Si hablamos del tema esto de las domas, de bueno, las jineteadas, todo esto de la criolla, en fin. Quien juzga el debate no tiene que ser, como les decía, especialista en debate, ni tampoco tiene que saber muchísimo del tema de las tradiciones, de la jineteada, nada de eso.
pero sí tiene que saber algunos elementos básicos. Se supone que es un ciudadano medianamente informado. ¿Está? Entonces, con ese parámetro, lo que vamos a hacer es tener tres criterios. El primero es el estilo, el segundo es el contenido y el tercero es la estrategia. Digo, primero, segundo y tercero porque están puestos así en este cuadro, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar en estilo? En estilo lo que vamos a evaluar es el cómo se presenta una argumentación. Cuando nosotros vemos a alguien que está defendiendo una posición, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, la velocidad en la que habla, si se entiende las frases que dice, si tiene una hilación, si el lenguaje es adecuado, en caso de que sea presencial, porque algunos debates pueden ser virtuales, pero en el aula, si los movimientos son naturales y van acompañando el discurso, ¿no? Todo el lenguaje no verbal, si ustedes quieren profundizar por ahí, tienen por ese lado del estilo precioso para poder tener un parámetro de evaluación. Luego el tema del contenido, estamos hablando de la argumentación. Esto quiere decir no solamente el argumento para defender nuestra propia postura, sino también aquellas refutaciones de las posturas del equipo contrario, digamos, que defiende, o la casa contraria. Por eso les decía yo que es muy importante el orden. En el formato del debate internacional escolar hay incluso cada uno de los debatientes tiene roles, pero que no tienen por qué ser rígidos, pero sí forman parte de parámetros objetivos de evaluación. Y finalmente la estrategia, que vale, bueno, cada uno vieron que tiene, bueno, yo les voy a contar los puntajes. La estrategia no hace referencia a estrategias de mentira, de falacias, nada de eso. Lo que sí hace referencia es a una cuestión de decisiones que se toman en el debate. Por ejemplo, si yo decido refutar un argumento más débil y no el más fuerte, o ese tipo de decisiones. O por ejemplo, si hay puntos de información, esto quiere decir, cuando yo estoy hablando, alguien de la casa o el equipo contrario me levanta la mano y me pide para hacerme una objeción. Yo si no acepto, porque lo tengo que aceptar para que me lo puedan hacer la pregunta, no es que me interrumpen así nomás. Si yo no acepto, lo que va a pasar es que yo no acepto ninguno de los puntos de información y bueno, eso me bajaría puntos de estrategia. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo me preparé algo, pero que no es lo suficientemente fuerte como para poder, realmente tener como para poder sostenerse, digamos, ante objeciones. Pregunta Rosana, ¿en el debate se utilizan falacias? No. Y si se utilizan falacias, eso debería quitar puntos de argumentación. Bien, entonces, en los debates, este puntaje que se establece es entre 60 y 80 puntos, en los cuales el estilo, la estrategia y el contenido tienen puntajes mínimos y máximos, de acuerdo a lo que se ve aquí. También hay una rúbrica, digamos, más específica para cuando hay discursos de réplica, que ahí lo que estamos hablando es de que los valores son la mitad de los que estaban anteriormente. Discúlpenme un segundito que voy a hacer una cuestión acá. Perdonen que tenía que ir. Ahí está, perfecto. Bien, entonces esta rúbrica, digamos, lo que nos va a permitir va a ser poder evaluar o tener criterios o parámetros objetivos para este debate. Y lo último que les quiero contar es lo siguiente. Aspectos emocionales. Acá se juegan muchas emociones, porque imagínate que, no sé, la primera vez que viste una clase o que te tuviste que parar frente a un público. Bueno, esto es lo mismo para muchos chiquilines. Y es más, ¿saben qué? Y esto es lindo también
digamos, cuando uno se entera por la experiencia propia o porque le cuentan a otros, que muchas veces chicos que son tímidos, les permite estas herramientas poder liberarse porque justo les tocó un tema que les interesaba, entonces que estudiaban mucho, entonces se animan y arrancan. Bueno, pasan muchas cosas. El tema es que nosotros como facilitadores, como docentes, como guías en todo este proceso, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces es normal que haya estudiantes que sientan nervios. Es importante que el grupo lo tome como parte del proceso y que haya un ámbito de apoyo. La curva de aprendizaje en el debate es al inicio rápida, o sea, cuando se enganchan, mejoran enseguida. Después hay una especie de meseta, o incluso a veces empeora, pero después de esa meseta hay otro repunte. Entonces, a veces los estudiantes que venían embalados, después ven que, pero yo lo hacía bien y ahora ya no lo hago tan bien, no sé. Bueno, pero eso es normal, porque después, si vos seguís, pasás esa meseta, repuntás de vuelta. Eso es un proceso que está estudiado de cómo se va aprendiendo en estas cosas. Y por último, vuelvo a decir lo mismo, es importante crear un espacio seguro para los estudiantes. Esto es, que ellos puedan aceptar las críticas y como parte del proceso. No estará nunca bien visto ni la agresión, ni la burla, ni los razonamientos falaces, que era lo que me preguntaba el compañero aquí. Recursos web para trabajar con argumentación y debate. Hay 3 páginas. Una es el Mocionero, Kialo e Idea Debate. La primera está en español, las otras 2 en inglés, pero se pueden perfectamente traducir ahí con el botón derecho. El Mocionero tiene mociones que se fueron utilizadas en campeonatos, torneos de debate, encuentros de debate, en fin, ahí tienen un montón y está la página web, pueden ahí chusmear perdón la palabra, pueden investigar, hay de temas, están clasificadas por temas, en fin, hay muchísimo material. La segunda es Kialo, que hay 2, en español o en inglés. La que se puede acceder gratuitamente es en inglés, pero si ponen botón derecho, enseguida se puede ahí. Ahí cuando entren a Kialo, se van a encontrar con debates, con temas de debates, por ejemplo, política, filosofía, ciencias, género, tecnología, educación, en fin. Cuando entren en un debate, lo que van a ver es lo siguiente, no solamente el debate en sí, sino también los árboles argumentativos. Por ejemplo, dice, la clonación de animales es ética. Esto sería, por ejemplo, equivalente a decir, esta casa cree que la clonación de animales es ética. Entonces, ahí te dice los pros y los contras. Entonces vos decís, ¿cuáles argumentos se pueden esgrimir a favor o en contra? Por ejemplo, ahí te dice, ¿no? Algunos, la clonación de animales podría reparar la gran cantidad de daño que los humanos hacen al planeta, o, en contra, la clonación de animales puede dañar el medio ambiente ya que reduce la diversidad de animales. El tema es el siguiente, si vos apretás, si vos pinchás en alguno de los argumentos, se te va a desplegar después la cuestión dialéctica, o sea, ¿qué argumentos puedes dar para fortalecer eso o para criticar? Y se va armando todo un árbol dialéctico que a nosotros como docentes, como talleristas, digamos, del taller o de la asignatura, lo que nos va a permitir es poder saber cómo más o menos se dibuja el árbol argumentativo. Esta página es colaborativa, así que se va nutriendo permanentemente. Es muy recomendable esta página kialo.com. Y la tercera es Idea Debate, que también está en inglés, pero se puede con botón derecho, si no andan muy luchos para el inglés, lo pueden traducir ahí mismo en un momento. Acá lo que te trae son mociones y un ensayo argumentativo sobre esas mociones, sobre los principales argumentos a favor y en contra.
Por ejemplo, esta casa cree en el derecho a morir. Imagínense que sería, esta cámara dice, pero sería lo mismo que esta casa. Esta casa cree en el derecho a morir, sería esta casa legalizaría la eutanasia, por ejemplo. Y ahí tiene un ejemplo. Estos son cortes, digamos, de las páginas, ¿no? Así que ahí ustedes van a poder después verlo. Lo último que les quiero comentar e invitar es el tema del Torneo Nacional de Debate de la ANEP, que este año sería el 4º Torneo Nacional de Debate, y cuyo formato, por eso también lo traigo, porque nos resulta muy familiar y lo hemos aplicado mucho, que es el formato escolar de debate internacional. Aquí se pueden, bueno, aquí yo les voy a presentar un poquito esta cuestión, cómo funciona. A partir de mañana se abren las inscripciones. Justo coincide esto con la fecha, pero justo mañana se abren las inscripciones. Y este torneo de debate va a tener 2 fases. Una primera fase que es presencial, que es de preclasificación, que es el 10 de agosto de 2024, a través de la plataforma virtual Discord. O sea, pueden participar de todo el país estudiantes de educación media superior de cualquiera de las asignaturas, o también que sean parte del taller de argumentación y debate. O sea, esos son a quienes van dirigidos. En la fase presencial, es decir, pueden participar hasta 72 equipos. Si se presentan más, bueno, se hará sorteo. El tema es el siguiente, que se presenta el docente. El docente se presenta con su clase, o la clase de educación media superior de la materia que sea, o con el taller de argumentación y debate. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se presenta el docente con toda la clase y preparan las mociones, que ahora ya les voy a decir cuáles son las que se plantearon este año, que les puede también resultar de interés para trabajar con ellas en el aula. Entonces, ¿qué sucede? Preparan las mociones y con todo el grupo, y entonces el grupo va a decidir qué 5 estudiantes van a representar al grupo en su totalidad en el debate, en el torneo de debate. El tema es el siguiente, que si ese grupo, ese equipo, representante del grupo en su totalidad, gana el torneo, lo que se ganan es para toda la clase una estadía de 3 días en una de las colonias vacacionales de la ANEP. Entonces también eso motiva a todos los estudiantes, no solamente a los que representan. Este año el Torneo Nacional de Debate va a tener una primera fase virtual el 10 de agosto, y luego los 24 equipos clasificados pasan a la etapa presencial, que es acá en Montevideo, y hay una cantidad máxima de equipos de 24, y que se realiza en el Museo Pedagógico y en el Instituto de Formación en Servicio, y la gran final, digamos, el debate final con todos los participantes, se realiza en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo. Después podemos compartirles alguna información de las ediciones anteriores, que también las hemos realizado desde la ANEP, desde el año 2021. Claro, este es el 4º año. En cada debate intervienen 2 equipos de debate. Esto es uno de los formatos que yo ya les comenté. Y cada equipo de debate estará a cargo de al menos un docente responsable. O sea, si ustedes son docentes de filosofía, por ejemplo, o de argumentación y debate, pueden también unirse con otro docente de otra asignatura, de modo tal de trabajar las mociones, no solamente en una asignatura, sino también en varias. O sea, se pueden juntar de a varios docentes. Y por lo tanto, en cada una de los torneos, digamos, de los debates, habrá una casa de proposición que defenderá la moción y una de oposición que no la defenderá. El formato, ya se los conté, es el de debate internacional. Y son los criterios que son los mismos que les acabo de contar. Ya digo que este formato es muy bueno porque lo que trae también es que permite hacer vínculos con otros países. De hecho, hay chicos de Uruguay que han participado en el debate
Mundial de Debate que se hizo el año pasado por primera vez virtual. Bueno, ya les conté que el premio es para todos los estudiantes, no para los que representan a toda la clase. Son 3 días en una de las colonias vacacionales de la ANEP. Y obviamente también están invitados él o los docentes responsables y la dirección del centro educativo, que también va a recibir distinciones especiales. En general son vales interesantes para libros, en fin. Y también hay menciones al segundo premio y a los mejores 10 oradores. Allí se debaten 6 mociones. Eso es lo que les quería contar también, porque les puede resultar interesante, además, para el trabajo. Hay 4 mociones que se preparan y hay 2 que son impromptu, que quiere decir improvisadas o de razonamiento, que se va a conocer el mismo día del torneo, y ahí mismo los chiquilines tienen 1 hora para prepararlos junto con sus docentes, y debatir en ese momento. Las mociones siempre son preparadas por un comité de mociones que lo integran aproximadamente 15 inspectores de educación técnica profesional y educación secundaria. Y pueden participar en calidad de miembros de debate, estudiantes de educación media superior, y en calidad de docentes responsables, docentes de educación media superior, ya sea de cualquier asignatura o de la optativa argumentación y debate. Y en calidad de jueces pueden participar docentes, directores, adscriptos, inspectores y otros colaboradores de los centros educativos vinculados al rol docente. Y también participan como jueces ex-debatientes, o sea, chiquilines estudiantes que ya debatieron, pero que ya egresaron de educación media superior, también participan como jueces. Mañana se abren las inscripciones y hay fecha límite hasta el 2 de junio. De ahí si hay más de 72 anotados, que puede pasar, ya ha pasado que hay que hacer se hace un sorteo, pero bueno, vamos a ver qué pasa este año. Y luego, cuando el equipo, digamos, cuando el grupo, digamos, con el docente queda dentro del torneo, el docente le comunica a toda la clase que participan del torneo. Entonces, ahí empiezan a preparar entre todos las mociones relativas a las que se van a debatir. Y luego, con fecha cercana al torneo, ahí la clase, no solamente el docente, sino que está bueno que también los propios estudiantes puedan elegir un grupo de 5 estudiantes, eso es lo adecuado, para que participen en el torneo. Todo el tema de traslados, alojamiento, viático, todo eso está incluido. Todos los jueces, lo voy a pasar. Y les voy a contar cuáles son las mociones que se van a debatir primero en la etapa de preselección y luego digamos, para los que pasen esa etapa de preselección, que es virtual a través de la plataforma Discord, en la presencial, que hay muchos temas que se repiten, o sea que lo que hay que preparar son 3 temas en esta etapa, o 3 mociones. Por ejemplo, una de ellas, el motivo de debate es vida y muerte, y hay una información de contexto. En un futuro cercano, los avances genéticos permiten que a través de un estudio de ADN, cada persona pueda conocer la fecha de su propia muerte. Dicho estudio informa una fecha límite e insuperable del propio cuerpo, más allá de la cual cualquier tratamiento médico sería ineficaz. Esta información tiene un altísimo grado de precisión y solo se comparte con la propia persona. Esta es la información de contexto, lo que les contaba. Y la moción es, esta casa, siendo una persona del futuro cercano y existiendo la posibilidad tecnológica, preferiría realizarse un estudio de ADN para conocer la fecha límite e insuperable de su propia muerte. ¿Entienden? Acá lo que se debate es si se conocería, si sería bueno conocer o no esa fecha límite, digamos. El segundo de los temas que se debate en esta preclasificación está vinculado con acciones afirmativas. Y la información de contexto es, las acciones afirmativas, yo estoy leyendo esto que está en las bases que mañana se van a dar a conocer, ¿no? A dar a conocer, a publicar, pero ya está todo planteado, por eso también lo comparto acá. Información de contexto. Las acciones afirmativas, también llamadas acciones positivas o discriminación positiva,
se refieren a un conjunto de políticas y prácticas dentro de un gobierno u organización que buscan aumentar la representación de determinados grupos en función de su género, sexo, credo, etnia o nacionalidad. Buena parte de estas medidas se traducen en leyes que establecen cuotas, entre otros mecanismos. Si bien existen distintos tipos de medidas, algunas de las más debatidas en la actualidad son las que se instrumentan en función del género. Y la moción entonces a debatir es esta. Esta casa considera que promover leyes que implican acciones afirmativas es una medida eficaz para fomentar la equidad de género. Bueno, tema polémico que aparte justo coincide con cosas, pero en fin. Bueno, otra cosa, todos los temas son polémicos, ¿no? Tienen que tener alguna cuestión así para que también tenga su cuestión. Motivo de debate 3, ayuda social. Y hay otra información de contexto. Van a ver que hay otra que no tiene información de contexto. El gobierno de un país desea brindar ayuda social a las familias más pobres a través de una tarjeta por un monto de dinero mensual. Y tiene dos opciones. En la primera opción, las familias podrán utilizar el monto de dinero cargado en la tarjeta para comprar únicamente una lista de bienes básicos establecidos por el gobierno: alimentos, productos de higiene y otros de primera necesidad. En la segunda opción, las familias podrán utilizar el monto de dinero cargado en la tarjeta para adquirir cualquier producto que deseen. Y la moción es esta. Esta casa aprobaría una ayuda social a través de una tarjeta que permitiría que las familias más pobres adquirieran únicamente una lista de bienes básicos establecidos por el gobierno: alimentos, productos de higiene y otros de primera necesidad. O sea, la casa de proposición defiende esta posibilidad y la casa de oposición va a tener que defender la otra, ¿no? Que puedan comprar cualquier producto. Quienes pasen, no sé, los 24 equipos que clasifiquen esta instancia virtual, la plataforma Discord las conocen los chiquilines bien de bien, porque a veces uno ya está más veterano, pero los chiquilines se manejan bárbaro con esta plataforma. Los 24 equipos que pasan a la etapa presencial, que vienen acá a Montevideo. Entonces no es que tengan que preparar todos temas nuevos, sino que sirve lo que prepararon para la primera, sirve también para la segunda, porque por ejemplo, en la primera debate es el mismo de vida y muerte, o sea, esto del estudio del ADN. Hay una segunda ronda general que es impromptu sobre redes sociales que no se va a conocer hasta ese momento. Y luego la tercera ronda general es lo de las acciones afirmativas, esto de las cuotas de género, si fomentan o no la equidad. Y luego el domingo 1 de septiembre, en cuartos de final, hay una moción de debate que se llama Amor en Debate, y la moción dice lo siguiente: esta casa considera que el amor para toda la vida es un mito. Bueno, ¿es un mito? Proposición va a decir que sí, y oposición dirá que no. En realidad, el amor, o esa creencia de que existe el amor para toda la vida, bueno, no es un mito. En fin, no, yo no voy a ponerme acá a hacer el debate, pero bueno, se entiende por dónde va la cosa. Ya el domingo lo que va a pasar ahí es como van en finalistas, ¿no? Cuartos de final, semifinal, que será tecnología y trabajo, que se dará a conocer en ese momento, y la gran final, el gran debate final, en el que van todos los chiquilines. Está buenísimo porque están todos sentados en las bancas de los representantes. Ahí se va a debatir sobre el tema, la moción sobre la ayuda social a las familias más vulnerables. Bien, entonces, en ese sentido, hasta el 2 de junio está esta posibilidad, que naturalmente, más allá de otras posibilidades que naturalmente existen dentro de lo que es trabajar con argumentación y debate, también pueden servir para la cuestión, para trabajar en el aula, y que a partir de mañana, como les contaba, va a estar habilitada. Bueno, creo que es muchísima cosa lo que hemos planteado acá. Espero que no se hayan abrumado, pero sobre todo que haya resultado útil. Sin duda, Horacio, hay algunas preguntas en el chat para responder. No sé si todas las pudiste responder, a ver. Creo que sí, pero si surge Bien. alguna que quiera hacer alguno de los compañeros aquí, la puede hacer también. No sé cómo es
si es por chat, que se haga por chat, pero Bueno, a ver, espera un poquito que dice, se... Luciana Rodríguez pregunta, ¿cuál es la página de inscripción? Mañana, a partir de mañana, y también yo lo voy a estar compartiendo para que la gente de la cátedra lo pueda difundir entre los participantes. Como mañana se publica toda la información, mañana publicamos lo que son, digamos, todas las bases, todas las páginas de inscripción, que es un formulario Google. Todo eso lo van a tener a partir de este, digamos, Bien, por de la ahí emisión, y Viviana además va a decía estar en la página de la NEP. que ha sido clarísima tu exposición, muy clara Rosana Murialdo. Adriana Silvera plantea, por ejemplo, la inteligencia artificial propone diversas herramientas que ayudan a los estudiantes, pero debe haber una orientación en su uso, es una de las preguntas posibles para un debate, ¿no? Es injusto que algunos estudiantes promuevan un curso habiendo faltado al 50% de sus clases. Este, esas pueden ser mociones posibles en en las clases, como ejemplos. Considera que queda claro todo lo expuesto. Después, Daniel Torres pedía que repitieras los 4 tipos de emociones. Creo que, no sé si creo que ya está respondido, pero bueno, insistimos. Eh, O, a ver, Rosana Murialdo después pregunta si en el debate se utilizan falacias. Adriana Gracés, No, en eso no. no. Y O sea, se finalmente pueden lo de la utilizar página de falacias, reinscripción que tú ya respondiste. o sea, la gente, puede ser que algún participante utilice falacias, eso es parte de la vida, lo que pasa es que no se premia, es más, se penaliza. No, nosotros no vamos nosotros a promover eso, pero va a suceder, porque en la vida sucede. Entonces, pero los formatos estos de debate no premian ni el truquito, ni la falacia, ni el engaño, mucho menos. Hay una pregunta acá que yo veo bueno, hay varios comentarios, pero veo una pregunta de Jimena Caballero. A ver, Sí, dice muy claro todo, muchas gracias. Aprovecho para hacer una pregunta propuesta. ¿Se puede armar un formulario de Google o lo que evalúen mejor para proponer mociones? a mí lo que me queda claro es si lo habla ella con los estudiantes o en otro ámbito, o sea, porque por supuesto que sí, se puede hacer un formulario de Google proponiendo que los chicos tiren mociones, pero no sé si lo dicen en el ámbito del aula o por el torneo o por el, digamos. Mira, lo que les voy a contar es que las mociones en este año, nosotros no solamente lo hicimos con el comité de mociones, sino que también a los ex participantes les pedimos que nos enviaran por un formulario propuestas de mociones. Entonces, también en ese sentido. Pero bueno, no sé si Jimena se refería a eso o a otra cosa. Bien, muchas gracias, Horacio. Rosana pregunta si el lenguaje que debe utilizarse es del tipo esta casa, Sí. respecto a un Mira, ejemplo que tú utilizaste. sí, mira, en el formato internacional de debate, que también es el formato del torneo, se habla siempre de esta casa como una afirmación, ¿no? Este grupo legalizaría, no sé, todas las drogas, como les dije, ¿no? Un ejemplo. En lugar de este grupo, esta casa legalizaría todas las drogas. Esa es una forma de afirmar, eh, de afirmación. Y ahí te queda clarísimo que hay una casa de proposición que es la que defiende, en este caso, la legalización de todas las drogas, y otra que es de oposición que no la defiende, que defiende lo contrario. Otra forma de plantearlo es, ¿deberían legalizarse las drogas? Pero ahí es más, ahí puede ser un poco más ambiguo, porque cuando vos dejas la pregunta abierta, alguno te diría sí, algunas sí, pero sí en tal caso, no. Y al plantear una afirmación, una moción como afirmación, te queda clarísimo qué es lo que está defendiendo proposición.
Si vos decís, esta casa, o si querés, no querés decir esta casa, este grupo, defendería la legalización de todas las drogas, queda clarísimo que la casa de proposición defiende la legalización de todas las drogas. Yo sugeriría plantear las mociones como afirmaciones para que quede claro cuál es qué es lo que qué es lo que quiere defender proposición y en consecuencia qué es lo que va a defender oposición. Pero hay otra forma de plantearlo. Bien, hola. Por otro lado, bueno, acá muchos compañeros felicitan la exposición, muy buena, muy clara, pertinente, práctica, muy interesante. Y pregunta también Luz Fernández sobre los materiales, ¿dónde los obtenemos? Sí, lo que yo voy a hacer es le voy a pasar a la gente de la cátedra la presentación, tanto de la semana pasada como de esta charla, también el link al Drive donde están algunos libros sobre argumentación y debate, y además eh, también algunos links a videos de otras conferencias que tienen que ver sobre argumentación y debate. Y también lo que les voy a pasar a partir de mañana, ya así les paso todo junto, es el link al tema del torneo, para que se puedan inscribir en caso de que estén interesados para trabajar, nada, el debate en el aula y además de tener un disparador también para poder motivar a los chiquilines, nada, que es la participación en el torneo, que ya les digo que es una experiencia muy linda también. Bien, Horacio, yo pido disculpas porque por algunos momentos tuve algunos problemitas técnicos, pero quiero agradecerte, fue muy fructífera. Acá hay muchos compañeros que siguen agradeciendo, muy clara tu exposición y muy útil para los cursos que los profesores están trabajando con los estudiantes. Queremos agradecer a la Cátedra Alicia Goyena por, como siempre, a Bea, Marcela, Karina, muchísimas gracias por esta instancia y bueno, ni que hablar por tu experticia, Horacio.